¿Qué tal? Bienvenidos al segundo episodio de Fight Credential, esta vez con una mirada táctica a la pelea que el próximo 20 de febrero van a protagonizar el campeón CMB de las 130 libras, Miguel Berchelt, y el ex monarca OMB de las 126 libras, el también mexicano Oscar Valdez, en una de las batallas que integra la lista de posibles peleas del año, y no es para menos. Se van a enfrentar dos de las máximas figuras del boxeo azteca en un duelo para alquilar balcones, al menos en lo previo. La intención es colocar sobre la mesa aquellas opciones tangibles e intangibles que nos podrían ayudar a la hora de imaginar un vencedor de este pleito. Y en ese caso el concepto que defiende la temática de este video es uno solo. El plan de pelea hará la diferencia y el que acierte en ese rubro ganará la batalla. Y la razón para elegir la estrategia como la única llave para la victoria o la derrota es una sola. Miguel Berchelt es más que un welter junior peleando en el peso superpluma, mientras que Oscar Valdez es un auténtico peso pluma invadiendo la división inmediata, las 130 libras. Berchelt se ha estado exigiendo para mantenerse en el peso, mientras que Valdez no se sabe si aún vive ese momento de transición en el que su físico busca adaptarse a una división que lo subió a otro grado de exigencia para la resistencia a los golpes que recibe y el obligado aumento de poder en los golpes que él conecta. Debido a esas diferencias, los dos deberán recurrir a las estrategias como punto de partida para buscar la victoria, y es Oscar Valdez quien lo va a determinar. El sonorense enfrenta con desventajas en lo físico a un rival más pesado a la hora del combate, más alto y con mejor alcance de brazos. Valdez tendrá que compensar esa diferencia recurriendo a la inteligencia táctica, y por esa razón también Berchelt tendrá que subir al cuadrilátero con una estrategia que le permita contrarrestar y superar a la de su rival. En ese caso serán los entrenadores Alfredo Caballero y Eddie Reynoso los grandes responsables en el juego de ajedrez en que promete convertirse la pelea del 20 de febrero entre Miguel Berchelt y Oscar Valdez. El peor enemigo para cualquier estrategia en el boxeo de alto nivel siempre será la ansiedad. Luego, la disciplina táctica del púgil y por último, los fallos en la preparación de esa pelea. O sea, la insistencia en el gimnasio una y otra vez de cada movimiento ofensivo y defensivo. Tanto el entrenador como el púgil pueden fallar en esos detalles. Para el caso de Reynoso y Valdez, los dos enfrentan un duro desafío. En el caso de Eddie Reynoso, haber logrado los cambios en el boxeo de Valdez, o sea, si logró transformarlo en un boxeador con la capacidad de manejar fríamente el plan de pelea, administrando los riesgos ofensivos, presionando en el momento correcto, mejorando la precisión de su golpeo y aumentando la efectividad y velocidad de sus combinaciones, y sobre todo, mejorando la salida luego de esas combinaciones, así como la capacidad, bajo sospecha de Valdez, para esquivar, cuerpear y contragolpear sin perder el control mental de su boxeo. Oscar Valdez ya realizó 2 peleas en 130 libras y el método Reynoso se vio en cuentagotas. Dio la impresión que el cambio de estilo le cuesta a Valdez o Reynoso no tiene la capacidad de manejar algo tan complejo como una transición tan violenta de un pupilo con la importancia de Valdez. En ese aspecto, Reynoso ha ganado prestigio por su labor con Canelo Álvarez, pero con Ryan García, por ejemplo, demostró que su método no funcionó y García sigue peleando a lo García. Ese será el primer problema de Reynoso, que Valdez empiece peleando a lo Reynoso y termine peleando a lo Valdez. Algo que ya vimos en sus últimas peleas. Precisamente la ansiedad del ex olímpico es su mayor problema. Si las cosas no salen en su manejo de la pelea, puede olvidarse de la disciplina y volver a su viejo ADN, de entrar frontal a romper la distancia y establecer su punto de disparo desde el mejor alcance para sus combinaciones de 3 y 4 golpes, todos de poder bajo los riesgos que ello conlleva.
y que ya le costaron una fractura de la mandíbula. Si Reynoso logró enfriar la sangre caliente de Valdés y conseguir que administre su vértigo con inteligencia, el boxeo de Valdés será más peligroso que antes. A imaginar una posible victoria sobre Berchelt no será una utopía. Por el contrario, el nuevo Valdés bien podría ser mejor que el mejor Berchelt. Miguel Berchelt ha sido bien conducido, ha logrado una sorprendente evolución en la variedad táctica de su boxeo y asomó al primer nivel como un auténtico caso de boxeador completo. Es decir, sabe manejar sus piernas con el criterio del mejor boxeador elusivo y es capaz de romper su mejor distancia para ir a fajarse al tú por tú con cualquier oponente. Berchelt es un boxeador paciente que sabe administrar el vértigo con inteligencia, se toma descansos, sale a golpear desde laterales y trabaja la ofensiva en retroceso sin perder nunca el control de la pelea. La primera vez que describí a este Berchelt fue en el 2017 y traté allí de sintetizar mi primera impresión con la siguiente definición. Miguel Berchelt no sufre el despliegue único del elusivo que necesita inevitablemente del esfuerzo ajeno para lucir, ni sufre el karma del fajador, cuyo boxeo solo tiene un sentido, de ida y sin retorno. Miguel Berchelt, de dos estilos de boxeo, construyó uno propio y le va muy bien con ese invento. Esa definición pertenece a mi análisis para ESPN de su primera victoria sobre Francisco Vargas en enero del 2017. Una victoria que la concebí como la perfecta convivencia del fajador con el estilista. Una mezcla digna del análisis y del mejor aplauso. Desde entonces el alacrán ha ganado 6 peleas y un no contest en su último combate. El crecimiento que le augurábamos por alguna razón quedó estancado. Faltaron rivales que le dieran mejor estatura mediática y por mucho tiempo se esperó que abandonara las 130 libras buscando grandes bolsas y rivales de otro nivel que pusieran realmente a prueba sus virtudes. Ello no ocurrió y aún carecemos de información confiable tanto sobre el alcance de esas virtudes como el tamaño de sus defectos. Y esta pelea contra Oscar Valdés permitirá conocer mucho sobre eso. O sea, saber si lo que ha mostrado en 130 antes consigue mantenerlo hoy, cuando es sabido que se exige para dar el peso, y sobre todo, si logrará llevarse las virtudes de las 130 libras a las 135, el día que decida subir a la división de los ligeros. Valdés será ese examen y para superarlo con sus herramientas, Miguel Berchelt, primero que nada, deberá romperle su plan de pelea. Oscar Valdés declaró que no le afecta el mejor alcance de Berchelt y que tiene un plan para superarlo y hasta noquearlo. Está claro que el sonorense le apostará a su velocidad para colocar combinaciones de muchos golpes de poder. Y para lograrlo tendrá que superar esa diferencia de 14 centímetros en el alcance de su rival. Imaginamos que lo hará retrocediendo primero, esquivando después y dando el paso adelante finalmente para soltar metralla desde el lugar donde Valdés se siente más cómodo. Puede también jugarse a la impaciencia de su rival, siendo cauteloso, bajando el ritmo, moviéndose sin entrar y buscando aprovechar cualquier error de Berchelt. Esto último es una duda razonable. Hace rato que el alacrán no pelea y nadie sabe cómo eso repercutirá en su balance boxístico. Y es allí donde empieza el trabajo de Alfredo Caballero, el entrenador de Berchelt. Descifrar, imaginar y adelantarse a lo que haya planificado Eddie Reynoso. Caballero conoce muy bien a Valdés, ya lo tuvo a su cargo como amateur en la selección de Sonora, y a diferencia de Reynoso, que trabaja desde hace muy poco tiempo con Valdés, y nadie sabe si su notoriedad como entrenador de Canelo le haya impedido dedicarse con el tiempo adecuado al trabajo con su pupilo. Y eso se sabe que no ocurre con Caballero. Su dedicación es absoluta y se mantiene de manera permanente trabajando en las montañas con su plantel de boxeadores, entre los cuales también se encuentra Juan Francisco El Gallo Estrada.
En el rubro dedicación, Caballero debería superar a Reynoso, así como en el conocimiento de su boxeador. Eso necesariamente debe tomarse en cuenta, junto con los antecedentes en el manejo táctico. Si nos guiamos por sus dos últimas salidas al cuadrilátero, en el caso de sus pupilos, también en ello Caballero lleva ventajas. Caballero dio muestras de mucha astucia táctica en el manejo estratégico del Gallo Estrada, en su complicada victoria sobre Carlos Cuadras. Eddie Reynoso, sin embargo, dejó muchas dudas en la victoria de Ryan García sobre el británico Campbell. Los dos son entrenadores jóvenes y que hoy se dividen las preferencias sobre cuál será el mejor entrenador mexicano de la actualidad. Ello crea una presión adicional que no parece tener incidencia en el caso de Caballero y sí en el de Reynoso. El entrenador de Canelo Álvarez suele estar más expuesto por esa razón y en sus credenciales pesan tanto las victorias como las derrotas y hasta el desempeño malo o bueno de sus pupilos. Si avanzada la pelea las cosas no salen en el ring, el nerviosismo y la presión podrían afectar más a Reynoso que a Valdés, y ello también debe tomarse en cuenta. En realidad no es fácil imaginar el dibujo de esta pelea. Sin embargo, mi presunción es de que las estrategias de Reynoso y Caballero se van a complementar esta vez. Berchelt suele ser un reloj en su boxeo, va de menos a más, se mantiene peleando desde la distancia, insistiendo con golpes largos. Ajusta allá por el tercer o cuarto asalto y empieza a apurar por el quinto o sexto. Sus golpes largos, como le ocurrió en las dos peleas contra el bandido Vargas, lo mantienen a salvo del contragolpe por adentro, pero lo dejan expuesto a los volados por afuera. Y sobre todo, al comienzo de sus peleas, se ve lento y quizás vulnerable ante un rival rápido y agresivo. Por su parte, Valdés, de acuerdo con la filosofía técnica de Eddie Reynoso, empieza cauteloso, aunque intentando ser el que ocupe el centro del ring, recurriendo al llaveo permanente y a entradas rápidas que en general culmina con un volado por afuera. Esa es la idea, pero le cuesta cumplirla. La ansiedad lo lleva al vértigo y lo perjudica. Contra Adán López le costó una caída en el segundo asalto. Luego trató de seguir el modelo Reynoso, pero irremediablemente fue volviendo a su boxeo de siempre, cuando logró llevarse la victoria. Yo creo que esta vez en los primeros asaltos Reynoso lo dejará ser el Valdés de siempre. Intentará sorprender apurando al inicio de la batalla, algo que será totalmente inesperado y que no existe en su manual. Valdés presionando, con el jab por delante y jugándose al cuerpeo ofensivo para entrar por debajo del brazo izquierdo de Berchelt y buscar su barbilla por afuera. En resumen, Valdés debería apostar al vértigo inicial en los primeros 3 asaltos. Si consigue conmover o lastimar a su rival, ello rompería las reglas tácticas de Berchelt y tendría que ajustar el alacrán sobre algo no previsto. Para Valdés la pelea y su destino necesariamente se va a decidir al mero inicio de la misma. Si no logra imponer su boxeo en ese tramo, Berchelt se adueñará del combate con sus ventajas físicas, con sus golpes largos, con el manejo de sus desplazamientos, con el cambio de distancia y el tiro al blanco desde los ángulos. En volumen continuo de Berchelt dominará al volumen en ráfagas de Valdés para vencerlo por cualquier vía. Ese debería ser el pronóstico, aunque más allá de las dificultades no conocidas que haya tenido o no haya tenido Eddie Reynoso para preparar a Oscar Valdés, este es un púgil de primera clase. Es inteligente y con atributos suficientes para romper cualquier pronóstico. Como sea, en esa guerra de estrategias, los grandes ganadores van a ser los fanáticos, porque sin duda veremos una gran pelea.